En un rincón donde las palabras danzan en el aire y las historias cobran vida, les damos la bienvenida al Pie de la Letra, un programa excepcional que los invita a adentrarse a los fascinantes mundos de la literatura. No solo desmenuzaremos los elementos narrativos y literarios, sino que también nos embarcaremos en un viaje emocional explorando las complejidades humanas que emergen de estas páginas impresas. Bienvenidos a un espacio en donde las letras cobran vida. Permitan que las palabras los transporten, las historias los envuelvan y la pasión por la literatura los guíe al pie de la letra. Estamos una vez más al pie de la letra, aquí, entre estos estantes, entre estos libros de la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, en este programa Al pie de la letra, en el cual conversamos con personas invitadas alrededor de temas relativos a la literatura y hacia dónde nos llevan los mundos de la narrativa, del cuento, del teatro, de la lírica. En esta ocasión tengo de invitado al máster José Francisco Bonilla. Él es académico de la Universidad Nacional, donde desarrolla docencia e investigación, con quien vamos a estar conversando en este rato alrededor del teatro de Carlos Gallini. Como este año conmemoramos el centenario de la partida de este ilustre intelectual costarricense Carlos Gallini, pues al pie de la letra se suma a las diversas actividades que estamos desarrollando alrededor de este festejo o la conmemoración de la partida de Carlos Gallini en su centenario. Muy bienvenido, José Francisco. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a estar aquí al pie de la letra en este espacio que nos recibe aquí en nuestra Biblioteca Nacional. No, pues Leonardo, yo agradezco profundamente la invitación. Es para mí realmente un honor. Siempre estos espacios de promoción, de conversación sobre la literatura, pues son sumamente ricos, productivos, además de necesarios. Así que pues yo lo agradezco profundamente y como ya lo adelantaba usted, vamos a hablar de Gallini, un personaje que bueno, se lo conoce mucho desde una perspectiva historiográfica particular en las letras costarricenses, pero que quizá husmeando, ¿no?, un poquito más allá entre las páginas que escribió pues Gallini, uno se da cuenta de la necesidad de redimensionar un poco también la imagen de Gallini en este sentido. Así que sí. El honor es mío. Muchas gracias. Redimensionar me parece bastante acertada esa palabra, o redescubrir, porque hay mucho de Gallini que no hemos descubierto, o ahí estaba publicado, pero está entre estas revistas, entre estos libros que se conservan aquí en la Biblioteca Nacional y que hay que poner en una nueva dimensión. Antes de llegar a Gallini, sí, muy bien, me interesa que comentes cuál fue tu motivación por orientarte hacia el campo académico y hacia el campo de la literatura. ¿Por qué ese interés? ¿De dónde nació? Bueno, pues usted me lleva muy, pues no tan atrás, pero bueno, desde mi perspectiva yo sí lo siento atrás. Realmente la necesidad o la querencia, ¿no?, como también podríamos decirlo, de acercarme a las letras surge en mi época de estudiante de secundaria, en mi época de colegial. Pues tuve un profesor que me acercó mucho a las letras, que me ha acompañado en ese trayecto, que incluso fue profesor de la Universidad Nacional. Claro. Su manera de impartir literatura en secundaria, de hacer los comentarios, de impulsarnos a las lecturas, pues me motivó bastante. Debo decir que en un primer momento, un primer acercamiento fue estrictamente
más lingüístico que literario, no más por temas de gramática, sintaxis, morfología. En la misma universidad pues empecé dando un curso de morfología y sintaxis, ¿verdad? Pero ya después pues uno va descubriendo más esa beta, se va acercando. La literatura permite también acercarse mucho a las distintas formas de pensamiento de la sociedad, permite generar criterios de opinión contra aquello que usted tiene, digamos, de frente, ¿verdad? Entonces realmente comenzó ahí. Terminé en mi formación como estudiante de secundaria en un colegio público en San Juan Sur, de donde vivo actualmente, en Cartago, y ahí ingresé en el 2010 al bachillerato en la enseñanza del español. Ya allí pues el encuentro con la literatura, la lingüística fue abierto completamente, ¿verdad? Y ahí realicé mi pregrado, mi grado y mi posgrado. Y pues ahí también comencé a dar clase en la universidad, un proceso que he disfrutado mucho, del que he aprendido mucho, del que también he sufrido, porque se sufren esos procesos, ¿verdad? Pero así más o menos fue que me acerqué a este espacio. Y ahora entonces con gran disciplina y con gran interés también te acercas a los textos literarios, textos líricos, textos dramáticos. Sí, realmente, bueno, yo desde que comencé he sentido una gran pues afición por la lírica, por la poesía, me interesa mucho. También últimamente, y a propósito de esto, ¿no?, que estamos hablando, me he acercado al Teatro de Gallini a raíz de un ofrecimiento de un querido amigo y también colega, Gustavo Camacho, que conoce usted bastante bien. Sí, Gustavo estuvo al pie de la letra. Exacto. También hablando de Gallini precisamente. Sí, y bueno, pues sí, ahí me he pues no especializado, he escrito algunas cositas sobre poesía centroamericana del siglo XIX, hay un articulito por ahí. Me interesó mucho clasificar las tendencias temáticas, discursivas de la poesía del siglo XIX, la centroamericana, que es un terreno también sumamente productivo. Es interesantísimo sentarse a estudiar las antologías de poesía centroamericana que se hicieron en el siglo XIX, cuál era la función de esas antologías en la cultura, no solamente, ¿verdad?, sino también en la cultura en general, sino también en la cultura literaria, ¿verdad?, básicamente. Pero sí, también disfruto mucho la poesía contemporánea española. Sí, son mundos, ¿verdad? Exactamente. Son universos en los que realmente uno pues sí, como bien lo planteas, desarrolla criterios de opinión. Me parece muy valioso ese aporte que hace, es que la literatura nos da esa perspectiva para poder tener un criterio de opinión propio. Y antes de hacer nuestra primera pausa, entonces adelantaste ya que con el colega Gustavo Camacho llegan a Gallini. Entonces, antes de nuestra pausa, adelantar ¿cómo fue esa llegada a Gallini? Bueno, pues muy bien. Realmente yo llegué a Gallini, y tengo que decir acá, por un ofrecimiento, como te lo adelantaba, de Gustavo Camacho. Empezamos a notar lo que hablábamos ahora. Creo que esto no es ninguna infidencia ahora antes de comenzar, que hay un problema en lo disperso. Hay un problema en estos escritores digamos que de la segunda mitad del siglo XIX para acá, que escribieron mucho en revistas y que esa misma condición pues desperdigó mucho su obra, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta que el teatro de Gallini va más allá del mismo Marqués de Talamanca, va más allá del mismo Don Concepción, ¿verdad? Y nos empezamos a encontrar piecitas sueltas, algunas de estas inéditas, otras de estas ya incluidas en ediciones que tenían sus problemas y que ya tenían sus años. Tal vez ahora podemos profundizar un poco más, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que es bastante viable y que además es necesario empezar a compilar toda esta obra dramática que ayudaría mucho para establecer bases de estudio, ¿no?
Y nos damos cuenta que además coincidimos con esa inquietud académica en el año del centenario de la muerte. Por supuesto. ¿Verdad? Que el próximo 31 de marzo pues estaríamos celebrando los 100 años de la muerte de Carlos Gallini, ¿verdad? Muere en 1925. Sí. Y pues ahí nace, ahí surge esta iniciativa, ¿verdad? Que nos ha llevado por caminos bastante interesantes y productivos. Muy bien. Pues sobre el teatro en particular de Carlos Gallini, este gran intelectual, maestro, lingüista, literato, novelista, Enólogo. Sí, claro, una personalidad con muchas inquietudes. Estaremos conversando luego de nuestra pausa. Continúen con nosotros al pie de la letra. Continuamos al pie de la letra, conversando en esta ocasión con el máster José Francisco Bonilla Navarro de la Universidad Nacional, con quien vamos a conversar en este segundo segmento acerca de el teatro, la producción dramática o el teatro de Carlos Gallini. Mencionaba José Francisco, antes de que fuéramos a nuestra primera pausa, que hay una gran dispersión de la obra de Gallini, porque se publicó mucha en prensa o en periódicos, en revistas. En aquella época, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hubo una gran efervescencia también de revistas, de imprentas, de editoriales que facilitaban mucho esta promoción o esta publicación de textos que ahora los encontramos dispersos. Pero ¿qué hay con respecto al teatro, a la producción dramática de Carlos Gallini? Podríamos tener un panorama general para luego ir encontrando detalles que en el trabajo de edición con el colega Gustavo Camacho ustedes han ido encontrando. ¿Nos podrías dar una idea? Claro. De eso? Yo creo que lo primero que tendríamos que decir, y en lo que estamos de acuerdo, por supuesto, Gustavo y yo, es que vamos a ver, el teatro de Gallini, ¿no? Como obra ya total, está compuesto básicamente de 12 títulos conocidos. Algunos de esos 12 títulos están, como ya lo ha adelantado usted, recopilados en algunas revistas, fueron publicados por entregas en revistas, como es el caso de las 4 3/4, ¿verdad? Que fue publicada por entregas en Páginas Ilustradas entre enero y febrero de 1904. Otras forman parte de antologías de teatro, ¿verdad? De colecciones. Sí, por ejemplo, perdón que interrumpa, por ejemplo, tenemos aquí esta edición de Luz y Bambalinas. Luz y Bambalinas, que es una sobre teatro infantil, que lo publica Lilia Ramos, ¿verdad? Lo edita Lilia Ramos, y luego está este volumen, que es el que yo tengo aquí. El de Francisco Marín Cañas. Exacto, del teatro de Gallini, que se hace una recopilación. Pero sigamos. Claro, no, es que es precisamente eso, porque resulta que al ver nosotros todos esos textos, nos damos cuenta que en estas recopilaciones, bueno, en el caso de Lilia Ramos, que hay 2 ediciones, la del 61 y la del 82, que son ediciones además que nacen a partir de una necesidad, vamos a ver, o de un interés particular, y es la recopilación de textos de literatura infantil, que necesitaba en ese momento el Ministerio de Educación Pública. Cierto. ¿Verdad? Ahí hay varios textos de Gallini. Nos encontramos nosotros también una sorpresa, que es Madre Modelo, que no la habíamos determinado en ninguno de los volúmenes, ¿verdad? Y esta otra recopilación de Francisco Marín Cañas del 63. Pero lo que vemos es precisamente que ninguna tiene ese afán o ese interés de ser total, digamos, de recopilar y tener en un solo lugar, en un solo tomo, en un solo volumen, lo que pueda tenerse del teatro de Gallini. En ese afán o con ese objetivo, pues nosotros, Gustavo me invita a ese proyecto, entramos,
y logramos recopilar, hacer un volumen que en este momento está en prensa de 9 textos, ¿verdad? De los 12 que tenemos. En ese volumen, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a encontrar Los Pretendientes, ¿verdad? Que ese es conocido. Sí. El Marqués de Talamanca, Don Concepción, que esos son quizá de los primeros textos incluso que se editan de Gallini. Están editados los 3 en un volumen en 1905 en El Salvador. En El Salvador, ¿verdad? Que además se habían representado en el Teatro Nacional. Completamente. Aquí. Exactamente. En el Teatro Nacional, el Marqués de Talamanca en 1900. En 1900, Los Pretendientes en 1890 y Don Concepción en 1902. Sí. ¿Verdad? Ahí, ¿qué más vamos a tener? Bueno, pues Trocitos de Carbón, ¿verdad? Sí. Que también se ha dicho algo en algún momento. Sí. Las 4 3/4, que es, además tiene una particularidad, ¿verdad? Bueno, es publicada por entregas, ya lo había adelantado, en Páginas Ilustradas, pero además es un texto dramático de Gallini, el único de los que metemos en el volumen, de los que incorporamos en el volumen, ambientado en París. Y con una discusión muy particular. Tenemos un texto que yo sé, Leonardo, que usted tiene una afición particular por ese texto, que es El Reino de Flora, un texto muy importante. Era también tomado en su momento como parte, digamos, de colecciones de literatura infantil, pero que va mucho más allá. Permite una discusión muchísimo más profunda de una serie, digamos, de asuntos éticos y de la sociedad, digamos, del siglo XIX en su momento. Sí, que se publica en la revista Educación en 1938. En 1938 y lo recupera también Lilia Ramos en Luz y Bambalinas. Sí. ¿Verdad? Y en la edición esta de Marín Cañas. De Marín Cañas. También ahí, ese casi al final, ¿verdad? Antes de que tuviéramos que entregar el tomo, dimos con Madre Modelo, que Madre Modelo estructuralmente es muy interesante porque es un monólogo, es una horita. La mayoría de estos textos son textos cortos. El más largo es El Marqués de Talamanca, ¿verdad? Que es una zarzuela muchísimo más compleja, no solo a nivel, digamos, de estructura dramática, sino también a nivel temático y de representación, ¿verdad? Y por último tenemos 2 que son El Candidato, ¿verdad? Que de esa sí solo conocemos la edición de Marín Cañas del 63, ¿verdad? Y un texto que Gustavo también se emocionó mucho cuando dimos con él, que es el texto de Las Dos Tinajas. Las Dos Tinajas es muy interesante porque de Las Dos Tinajas se conoce una edición paleográfica de Miguel Ángel Quesada, publicada en los números 1 y 2 de Cañina, en 1990, ¿verdad? Es una edición paleográfica. Aquí hay que decirlo, tuvimos una gran dicha, lo agradecemos públicamente, Gustavo y yo, a través de usted, Leonardo, el contacto que tuvimos con don Carlos Silva, ¿verdad? Porque él, para esta edición, ya al final, nos facilitó algunos manuscritos a los que pudimos tener acceso, ¿verdad? Y nos hemos encontrado que hay que hacer algunos ajustes, ¿verdad? En los textos, porque hay cambios en las ediciones que nosotros teníamos como base, que siempre tratamos de que fueran las ediciones más antiguas posibles, ¿verdad? Y ahí encontramos cambios con los manuscritos a los que nos ha dado acceso don Carlos Silva. ¿Verdad? Que, bueno, don Carlos, valga mencionarlo, es el nieto de Mariana Vargas Gallini. Exacto. ¿Verdad? Que es la sobrina. La sobrina que en su momento ella tiene el legado, el archivo de Carlos Gallini, que por cierto lo compartió mucho con Lilia Ramos, hicieron mucho trabajo en conjunto. Doña Lilia Ramos tuvo acceso a esos documentos del archivo. Creo que de ahí sale por ejemplo, los Trocitos de Carbón, sale también El Reino de Flora, el candidato para este volumen de teatro del 63. Sí. Y luego sí tengo entendido pues que la familia Silva son también pues bastante qué sé yo, pues abiertos a compartir los materiales. Sé que también han compartido materiales sobre el Esperanto también. Sí. Y en su momento con Miguel Ángel Quesada, el manuscrito de Las Dos Tinajas. De ahí sale esa edición paleográfica, ¿verdad? Claro. Que es muy interesante porque, bueno, la edición paleográfica, su misión es básicamente dar a conocer
lo más fiel posible el texto base, ¿verdad? Sí. Y ahí pues hemos encontrado también algunos detalles que vamos a ajustar nosotros en nuestra edición, en nuestro volumen, pero sí, hay que agradecer profundamente esa amabilidad y esa apertura que, por ejemplo, nosotros hemos encontrado en don Carlos Silva. Ha ayudado mucho para este nuevo emprendimiento, ¿no? Esta nueva necesidad de difundir los textos de Gallini. Que por lo demás, pues a nosotros como editores nos ha despertado un interés profundamente académico, un interés que también lo decíamos ahora antes de cuando discutíamos detrás de cámaras, ¿no? Básicamente hay tener en conjunto el teatro de Gallini provoca consecuentemente la necesidad de redimensionar, reinterpretar no solamente la figura histórica del Gallini, de Carlos Gallini, ¿no? 1865-1925, sino el papel de su obra en la literatura costarricense de principios del siglo XX. Por supuesto. Porque a fin de cuentas, creo que lo mencionaba ahora usted al inicio, es la época de entrada no solamente de Costa Rica, sino de la región y del continente entero a una corriente muy interesante a nivel literario que tiene que ver con la inclusión de todos estos países que habían recientemente adquirido una independencia, ¿no? A la corriente de la modernidad. Sí. ¿Verdad? Y es ver... sirve todo digamos, el teatro, por lo menos de Gallini, con todas sus características estructurales, estéticas, discursivas, para ilustrar esta entrada a esta corriente, a la corriente, digamos, de la modernidad, cómo lo hace, cuáles son los personajes que están ahí. Y yo creo que el teatro es particularmente muy ilustrador en ese sentido, ¿verdad? Claro. Porque el teatro es la gran escuela, la escuela por excelencia, ¿no? Donde se alecciona, donde se ve, donde se ilustra todas aquellas corrientes de pensamiento, ¿verdad?, que podíamos tener en ese momento. Como decía Don Quijote, porque se ven al vivo las acciones de la vida humana. Es cierto. Que por cierto, un paréntesis, en la novela El árbol enfermo, el personaje de Fernando Rodríguez también es dramaturgo. Y en la novela se cuenta que se representa una obra en el Teatro Nacional que se llama Al borde del precipicio. Es que es interesante cómo dentro de la novela está el teatro y al borde del precipicio lo que pretendía el personaje de Fernando Rodríguez era criticar los vicios de la sociedad. Y recuerdo que se mencionaba que las mujeres se desmayaban en los palcos porque les ponían esos ejemplos. Y el teatro de Gallini tiene mucho también de esa idea de que hay que aleccionar, hay que tener una moraleja, hay que dar un mensaje. Es que eso que está diciendo es de capital importancia para tener en cuenta cuando se habla de Gallini, en el sentido de que su figura de educador, de formador, claro, permea mucho también la construcción de sus personajes, de los argumentos de las obras. Y esto nos lleva quizá a una conclusión que nosotros nos hemos planteado. La obra dramática de Carlos Gallini va muchísimo más allá de la reproducción de un modelo costumbrista tradicional. Sí, cierto. ¿Verdad? Hay un afán por construir muchas veces a través de la parábola, ¿no? Pienso en este momento en el reino de Flora, pienso en trocitos de carbón, pienso en los pretendientes, no tanto, quizá más en Don Concepción, a raíz, digamos, de una situación particular y de un personaje que hila, ¿no?, una historia, pues una enseñanza. Pero sobre todo tiene que ver con una enseñanza o con un aspecto de la sociedad particular, que es cuando aquel individuo, muchas veces de un ámbito rural, quiere entrar, quiere acceder a un espacio muy particular que empieza a convertirse en centro también literario en este momento y en la literatura de este momento, que es la ciudad. Claro. ¿Cómo es? Pienso en Don Concepción, por ejemplo, o pienso en El Candidato, ¿verdad? Y describe quizá este proceso social, ¿no?, con argumentos estilísticos, o más bien con rasgos, no argumentos, con rasgos estilísticos muy particulares que tienen que ver con la ironía, claro, y con el humor. Exacto, sí. ¿Verdad?
Entonces, por ejemplo, terminar en el candidato, que el hermano del personaje principal le diga, mi hermano no es un candidato, resulta que es un candidote, Sí. por creer que podía acceder, ¿verdad? Ya viene toda la discusión que digamos que permea este movimiento al que estoy haciendo mención, ¿verdad? Así es. Y además, un detalle sumamente interesante que lo hemos comentado, pues fuera de cámaras, pero también lo hemos comentado con Gustavo Camacho, es el manejo del lenguaje. Carlos Gallini, como lingüista, como lexicógrafo, sabía utilizar muy bien las palabras en los textos, y a veces esas palabras dan unos mensajes, un doble sentido, ese juego de la ironía, qué sé yo, bastante interesante en la producción dramática de Carlos Gallini. Completamente. Son la base del humor, de ese humor fino que hay en Gallini. Vamos a ver, eso es un punto que en la edición nosotros tuvimos que discutirlo, porque resulta que en la edición, por ejemplo, del 63 de la editorial Costa Rica de Francisco Marín Cañas, había una ambivalencia en saber cuándo se utilizaban las abreviaturas y cuándo no. Lo mismo sucede en la edición de 1905. Y eso es de capital importancia, porque hay que saber cuándo esa abreviatura puede caer en el peligro de matar una carga semántica muy importante en el texto, muy particular, ¿verdad? A veces no es usted, es usted, ¿verdad? Por ejemplo, en Don Concepción hablan, no es de factura, es la faitura, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque es un rasgo estético, discursivo muy importante, que forma parte precisamente de esa atmósfera, de ese espacio que construye el sentido de los textos de Gallini. Así es, que además es un espacio bastante complejo y sumamente interesante. Es cierto. Muy bien, vamos a una pausa, continúen con nosotros aquí al pie de la letra. Seguimos al pie de la letra, en esta ocasión conversando con el máster José Francisco Bonilla de la Universidad Nacional alrededor de el teatro de Carlos Gallini, y nos daba un panorama muy amplio, muy completo acerca de la producción dramática de Gallini, cuáles son sus obras más reconocidas, cuáles son otras que son de carácter infantil, qué tipo de temas o qué tipo son los motivos le interesaban a don Carlos Gallini en el teatro. Y me dice José Francisco que tiene ahí algunos aspectos importantes que puntualizar con respecto al teatro de Gallini. Sí, nosotros a raíz de esta edición y a raíz es una edición que además, vamos a ver, no es lo mismo leer una obra suelta que leerla en relación con otras, ¿no? Y del mismo autor. Y nosotros hemos establecido por lo menos lo que llamamos, quizá así grosso modo, 8 aspectos que son destacables de la dramaturgia de Gallini. Lo primero que habría que mencionar es que es un teatro, que presentamos en el volumen y con el que nos hemos encontrado, que es lírico-poético. Sí. ¿Verdad? Sí. Es un teatro, por ejemplo, en el Marqués de Talamanca. En verso y en prosa. Sí. Exactamente. Y el Marqués de Talamanca en particular es la más larga, la más compleja, decíamos al inicio, y está escrita en verso desde el principio hasta su final. Y eso nos representó también en la edición una serie de cuidados particulares, ¿verdad? Porque utiliza lo que nosotros también hemos denominado el verso quebrado, ¿verdad? Cuando hay versos que pertenecen a parlamentos distintos, ¿verdad? Y que encontramos, por ejemplo, en la edición de Marín Cañas, había algunos errorcitos, ¿verdad? Donde a veces no se respetaba o se le escapó en su momento, ¿verdad? Y que había que corregir ahí. En particular esa. Pero también hay otros textos, por ejemplo, Las dos tinajas,
en donde es un texto que es la segunda característica que quería mencionarles, ¿no? Que la escritura es mixta. Hay obras de teatro que tenemos verso y prosa. Nosotros tratamos de que todo lo que fue, digamos, estos textos, todo lo que fuera lírico, lo que estuviera versificado, pues enumerarlo, ¿verdad? Sí, claro. Para como se hacían, como se hacen y se hacían en su momento las ediciones del teatro español del siglo de oro, claro. ¿verdad? Que es muy importante. Un tercer elemento que para nosotros es de capital importancia en la dramaturgia de Gallini es la presencia siempre constante del humor en el tratamiento de temas políticos, históricos, claro. Hasta ideológicos, ¿no? Que es un humor pues muy fino, satírico, que ayuda a dimensionar muchísimo más esa capacidad crítica que tiene la obra como tal en sí. Lo adelantaba en el segmento anterior, ¿no? Es una obra que va más allá de la representación costumbrista tradicional, ¿verdad? Lo que pretende quizá es proponer ante un público, ¿no? Un tratamiento problemático de aquellos personajes que introduce en la ciudad como espacio particular, ¿verdad? Ahí tenemos los pretendientes, ¿no? Tiene que ver mucho también con temas que tienen que ver con el engaño, con el honor, ese sería otra de las características particulares, claro. Que tienen que ver también con el ideal romántico, las 4 3/4, el Marqués de Talamanca, ¿verdad? Es una obra que también tiene el Marqués de Talamanca, por ejemplo, una intertextualidad profunda con el teatro del siglo de oro español. Cita ahí literalmente a Tirso de Molina, ¿verdad? Con algunos versitos particulares. La estructura, los temas que plantea están muy relacionados con los temas que se discutían en el teatro del siglo de oro español, ¿verdad? Y nosotros pensamos dos cosas también para puntualizar quizá y no extenderme mayormente, que Gallini es uno de los primeros autores que colocan la literatura costarricense en el sintagma de la cultura mundial, ¿verdad? A partir de este ingreso, ¿no? De nuestra región a la modernidad, ¿verdad? Donde nos preguntábamos a partir de ahora qué somos, qué queremos ser, por dónde queremos ir, y como consecuencia nos presenta entonces un teatro que es particularmente de formación de criterio, ¿verdad? Trocitos de carbón, El reino de Flora, ¿verdad? Son obras en las que se discuten mucho esta necesidad de formar un criterio respecto a algo, ¿verdad? Poner, por ejemplo, en El reino de Flora a hablar al tabaco, sí, ¿verdad? Y entonces hay una discusión ética ahí entre el tabaco y el maíz, ¿verdad? De cuál es más dañino que cuál, ¿verdad? Sí, claro. Y es interesantísimo, y es todavía más interesante al saber que fueron escritas en su momento para hacer tema de discusión con niños, pero que es perfectamente, digamos, trasciende ese público, ¿no? Y que sus discusiones son muchísimo más profundas. Así es. ¿Verdad? Muchísimas gracias, José Francisco, por compartir esta visión tan interesante acerca de Carlos Gallini y su producción dramática, su dramaturgia, el teatro. Esperamos con mucho interés y con mucha expectativa este trabajo que han estado elaborando ustedes con Gustavo Camacho allá en la Universidad Nacional, que nos va a poner en una nueva dimensión el teatro de Gallini. Muchas gracias por compartir con nosotros aquí al pie de la letra. Muchísimas gracias por seguirnos, a quienes de vez en cuando tienen la oportunidad de acceder a las redes sociales aquí de la Biblioteca Nacional en el programa Al Pie de la Letra. Las invitamos a que se informen y que nos acompañen en las diversas actividades que se hacen aquí en la Biblioteca Nacional, que son muchísimas, y en particular en las actividades que este año vamos a estar desarrollando alrededor del centenario de la partida de Carlos Gallini. Muchas gracias y nos vemos pronto.